¿Qué pensás de los concursos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a grosso modo yo considero que es un lugar muy importante de medición interna, porque para mí en un concurso como tal no es posible catalogar quién es mejor que quién. Es una cuestión circunstancial, de preparación, de experiencia, de, en fin, de estrategia incluso. Pero lo más importante es que el primer sentido que uno tiene que tener en un concurso es la autoevaluación. Eso, si uno lo hace por ese lado, por crecimiento personal, todos los premios que te den o no te den van a ser irrelevantes. Lo que pasa es que intervienen las etapas de las cuales hablamos antes. En una etapa primera o segunda, los concursos se vuelven importantes porque digamos que necesitas hacer un currículo para que luego te llamen a concursos, a conciertos, te puedan hacer giras, en fin, hay una finalidad laboral e incluso económica, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza a transformarse un poquito, que yo tengo que ganar el concurso, no me sirve, por ejemplo, frases como el segundo es el primero que pierde. No, eso es absolutamente irreal. Entonces, si un concursante va a enfocar de, como autoevaluación, va a medirse a él mismo en sus capacidades, fantástico. Pero cuando entra en una competencia no sana, ahí el concurso es absolutamente perjudicial para la vida artística, porque se convierte en una lucha de egos y en una lucha de quién tiene más premios y quién ganó más dinero, quién... Obviamente uno quiere llegar a un concurso y ganar, porque hay unos incentivos de pronto que te dan nombre, una grabación, o un dinero, está muy bien. Perseguirlos está bien, es un objetivo. Y el ser humano, por su propia naturaleza, es alguien muy competitivo. Y es necesario entrar en esa competencia, por supuesto. No podemos quedarnos solamente en la parte artística emocional, porque de todas maneras el concurso nos prepara. Eh, por ejemplo, cuando salen las bases de un concurso, tal repertorio, con tal edición, con no sé qué, ese tipo de cosas nos están enseñando la estrategia que desde el concurso pretenden evaluar. Y aquí algo, la que considero yo más importante, es cómo vas a diseñar tu propia estrategia para poder tener un excelente resultado. Tener un excelente resultado no significa ganar el concurso. Muchas veces, y esto es un gran consejo que me gusta dar siempre, uno nunca sabe en ningún lugar para quién está tocando, ¿cierto? Entonces, puede que me eliminen en primera ronda y me escuchó, mira, te pongo un ejemplo, hace 8 días, en el concierto en Carnegie Hall estaba la nieta de Mario Castelnuovo Tedesco presente en el concierto. Para nosotros, y era súper importante que a ella le gustara, no por una lucha de egos ni que impresionante eres el, no, simplemente porque ella ha hecho una investigación de su padre de una manera tan artística y tan emocional que nosotros queríamos sumarnos con un pequeño homenaje que le hicimos al maestro Castelnuovo Tedesco en el concierto. Y eso es bonito, poder saber que podemos estar tocando no sabemos para quién. El mismo caso que estamos haciendo aquí, por ejemplo, con nuestros trabajos doctorales finales que están enfocados en Alberto Ginastera y en un compositor colombiano, en el caso de Cecilia, de César Augusto Sombrano, un gran compositor colombiano para cello solo, y yo también estoy enfocándolo en Ginastera y en una composición mía basada en Ginastera. ¿Y qué es lo bonito? Entrar en contacto, por ejemplo, con la hija de Alberto Ginastera, con Georgina. Hemos estado de la mano y aprender de esas vivencias de su padre. Entonces, ¿por qué pongo estos dos ejemplos? Porque en un concurso uno se centra demasiado en primer, segundo, tercer lugar y, y como en impresionar, esa palabra realmente yo la quitaría de los concursos. No busquemos impresionar, busquemos la autorrealización. Y si no dio un buen resultado, si no gané o si me eliminaron, ya la sola experiencia ya la puedo ir ahorrando para mi vida artística. Eso ya es ganancia.
Claro. Entonces, ahora hay que saber diseñar, este es un tema bastante eh, poco hablado, y es que debo como intérprete intentar salir de los estándares del repertorio del concurso. Vemos que en la música de libre elección casi se repiten las mismas obras siempre, los mismos compositores. Incluso, por poner un simple ejemplo, de Agustín Barrios se toca mucho la catedral, se toca muchísimo los trémolos, ¿cierto? Pero hay obras que en su catálogo son muy poco tocadas e igualmente brillantes. Hermosos. Entonces, claro, obras como Invocación a la Luna de Agustín Barrios, uno dice, nunca la he escuchado. Y esa, ¿dónde la compuso? Por ejemplo, el dato importante es que esa obra, Invocación a la Luna, la compuso en Colombia, Agustín Barrios en su gira. Y como él iba en giras por Brasil, por Venezuela, él iba componiendo obras por todos los lugares donde llegaba. Hay Entonces, qué otra bonito obra poder muy hermosa descubrir. de él que escuché hace poco, grabada por Rafael Smith, hermosísima, que yo no conocía y que es la primera vez que escucho a un intérprete tocar, que no me acuerdo ahora el nombre, pero hermosa también, y que decís, ¿esta pieza dónde estaba? Claro, eso que dices, los grandes, el repertorio que inclusive es frecuente en los concursos termina siempre siendo el mismo. Y dentro de esos mismos compositores existen maravillas que no han sido tocadas. Entonces, ¿por qué digo que no se ha hablado mucho? Porque realmente como que la gente o los concursantes están enfocados a ganar el concurso, saben que son obras bastante efectivas en un concurso, pero se nos olvida que hay un inmenso catálogo que nos puede dar el mismo elemento, además, no solo brillante para un concurso, sino de investigación. Y esto es importante. Antes hablábamos del aspecto individual. Eh, Te van a identificar porque, me acuerdo de la obra de tal compositor que tocó tal guitarrista. Entonces te convertiste en la referencia de esa obra que Claro. muchos del público y de los guitarristas no conocían. Y No además solamente estás, de investigación, también de divulgación también. exacto. Claro. Si uno enfoca el concurso por ese lado como concursante, buenísimo, porque es una autoevaluación no solamente interpretativa, sino también investigativa y de aportación al repertorio inmenso de la guitarra, inmenso. Entonces, esa es la invitación para que todos los guitarristas que quieren concursar busquen repertorio, la palabra no me gusta, pero alternativo o paralelo. Claro. Paralelo es más bonito, para justamente divulgar, inclusive compositores no conocidos Claro. o que no hacen parte dentro del, no sé, del catálogo tradicional de los concursos o de los conciertos.